Buenas noches, estimados participantes del diplomado. Enseguida, un minuto más, por favor, y comenzamos nuestra tercera sesión, donde vamos a continuar con nuestro proyecto y evidentemente vamos a ir analizando todavía más las estructuras de control, tanto aquellas que eran repetitivas como aquellas que eran condicionales. Entonces, un minutito más, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comencemos entonces nuestra tercera sesión. Bueno, estamos desarrollando ya nuestra tercera sesión. Afortunadamente ya tenemos plataforma, eso es algo muy importante. Yo creo que vamos a pasar 5 clases en este módulo porque obviamente no teníamos plataforma, entonces me parece adecuado para aprovechar también un poco mejor el módulo, ya que a veces el tiempo es limitado. Entonces, vamos a tener 5 sesiones, ¿no? Entonces, esta sería nuestra tercera, la cuarta y la quinta. Entonces, vamos a ir viendo diferentes paradigmas de programación, un poco la lógica, ¿no es cierto? Entender. También trabajar con inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial ahora nos ayuda, evidentemente, a poder programar. Así les digo honestamente, podemos hacer proyectos con inteligencia artificial. Me refiero a que el código lo puede generar la inteligencia artificial. Pero como ustedes entenderán, eh, tenemos que saber dirigirnos a la inteligencia artificial, cómo solicitar ese código adecuadamente para nuestro proyecto, ¿no es cierto? Y también tenemos que tener idea de qué sensores queremos utilizar, de qué actuadores queremos utilizar, de qué microcontrolador vamos a utilizar, ¿no es cierto? Entonces, no se puede, a pesar de que ahora es mucho más sencillo, también ahora es cuando más necesitamos tal vez esa base sólida y para poder dirigirnos y aprovechar de mejor manera la inteligencia artificial. Entonces, la intención siempre va a ser esa. Lo que estamos haciendo ahora, evidentemente, los criterios, los fundamentos de la programación, sí, queremos hacerlo nosotros por nuestra cuenta, es verdad, pero también tenemos que poder analizar código, ¿no es cierto? A veces tenemos que hacer un mantenimiento a un código que ya ha sido desarrollado. Y para eso, obviamente, tenemos que saber interpretar adecuadamente las líneas de código de ese proyecto, ¿no? Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Si nosotros le solicitamos un código para nuestro proyecto, evidentemente nos generará un código y tenemos que saber interpretarlo, porque recordemos que la inteligencia artificial prácticamente nunca va a llegar a cumplir al 100% nuestras expectativas. Tal vez alguna vez sí, pero si queremos hacer un proyecto creativo, un proyecto innovador, que obviamente es lo que fomenta la metodología STEM principalmente. Entonces vamos a tener que necesitar de saber interpretar, de saber dirigirnos y de saber modificar, ¿no es cierto? Les había dicho, la inteligencia artificial va a generar código, pero ese código es una plantilla, es una base para que nosotros entendamos ese, obviamente ese código y lo vamos a modificar, lo vamos a reformular en algunos casos, pero es una gran ayuda tener una base, ¿no es cierto? Y esta base, la efectividad de esta base, la utilidad tal vez de esta base, va a radicar en la solicitud que hagamos, en el prompt. Y eso lo vamos a ir viendo también desde la próxima clase. Esta clase todavía vamos a ir trabajando
analizando un poquito más de los fundamentos, pero ya desde la próxima tenemos que aprender a interpretar y a modificar, ¿no es cierto? Código. Y eso va a ser muy importante. Bueno, ahora voy a compartir el documentito que tengo para ustedes el día de hoy. Vamos a comenzar. Ujú. Dame un segundo. Entonces, es muy interesante y esta clase vamos a desarrollarla desde la metodología STEM. Recordemos que estamos haciendo, sí, robótica educativa, pero desde el paradigma, desde el enfoque, desde la metodología STEM, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que tenemos que ya ir aplicando a nuestros proyectos. Entonces, vamos a comenzar con ello. He desarrollado un pequeño documento que voy a empezar a compartir en este momento. Entonces, vamos a tomar registro de la asistencia. Ya a las 6:15 siempre vamos a tomar registro, quienes están presentes. Obviamente, ese interés también se tiene que de alguna manera ponderar, ¿no es cierto? Y eso es algo importante. La puntualidad también y sobre todo la participación, ¿no? La participación que tiene que tomarse siempre en cuenta. Bueno, ahora sí. Entonces, ¿me confirma si se puede ver la pantalla, por favor? Cristian Solís, ¿se puede ver la pantalla? ¿Se escucha perfectamente mi audio? Sí, sí, Inge, se ve bien la pantalla y se escucha su audio. Muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar con el desarrollo de una clase STEAM, ¿no? Entonces, ustedes saben que estos son las dos metodologías. Obviamente, esta ya reemplaza un poco a esta, porque esta era la que en inicio, ¿no? Teníamos STEAM, que era Science, Technology, Engineering, Mathematics, ¿no? Pero ahora se ha incorporado una área más, ¿no es cierto? Antes todo era tecnológico, pero ahora se ha incorporado algo más, que es el arte, ¿no? El arte. Entonces, ahora es Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics, ¿no? Entonces, ahora sí también el arte. ¿Por qué el arte? Porque obviamente también eh, tiene que ver, ¿no es cierto? La parte estética, la parte de optimización, el arte, la creatividad, ¿no? Entonces, de la mano del arte viene eso, la creatividad también, ¿no? Para resolver un poco los problemas. Y también, sí, siempre se necesita, ¿no? Ustedes sabrán cuando desarrollamos un proyecto tecnológico, la parte visual, la parte estética, obviamente también es importante, ¿no? Entonces, y eso lo vemos todos los días en los edificios, por algo hay arquitectos, ¿no es cierto? El ingeniero se encarga evidentemente de toda la parte de la estructura, la parte de la fundación, ¿no es cierto? Principalmente la fundación, la estructura y obviamente lo que tiene que ver también con, bueno, el diseño en sí, ¿no? De columnas, vigas, todos ustedes ya alguna vez tal vez han escuchado, obviamente, y saben un poco de ello, pero también juega mucho la parte del arte, la arquitectura. Entonces, la arquitectura sí ya es un poco más la parte visual y obviamente va a depender también, ¿no? ¿No es cierto? De la arquitectura, qué materiales vamos a utilizar, por ejemplo, ¿no? Con qué materiales vamos a trabajar. El ingeniero verá, por ejemplo, si hay muchas curvas en nuestro modelo, en nuestro edificio, entonces ya no conviene trabajar, digamos, con hormigón armado. Entonces, tal vez un material que permita ese tipo de diseño puede ser el acero estructural, ¿no es cierto? Un acero ya más, un acero que pueda malearse un poco más al diseño. Entonces, es algo interesante también aquello, ¿no? Entonces, ahí siempre va a haber también el arte, la parte estética, también es algo importante a tomar en cuenta. Y va a definir varias cosas, materiales principalmente, ¿no? ¿Qué tipo de material vamos a utilizar en muchos casos? Bueno, entonces, desarrollar una clase bajo la metodología STEAM implica diseñar un entorno de aprendizaje que integre ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, fomentando la resolución de problemas, el aprendizaje activo y el desarrollo de competencias del siglo XXI. Las competencias del siglo XXI, cada siglo tiene sus propias competencias, ¿no es cierto? Entonces, las competencias de este siglo son el pensamiento crítico, ¿no es cierto? Después también viene la resolución de problemas, la creatividad
y el trabajo en equipo. Son esas cuatro competencias que fomenta la metodología STEM-STEAM. Ya, entonces tenemos que ser conscientes de ello siempre, porque obviamente hay varias habilidades y competencias. Podemos hablar de competencias metacognitivas, por ejemplo. Entonces, digamos, algunas metodologías que fomentarán estas habilidades, ¿no? En nuestro caso, la metodología STEAM, ¿no es cierto? Específicamente, fomenta las competencias que tienen que ver, como les había dicho, esas competencias transversales que son el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la creatividad y el pensamiento crítico, ¿no es cierto? Entonces, son cuatro competencias que tenemos que ir desarrollando, ¿no? Bajo la metodología. Definir el tema y el problema central, ¿no? Entonces tenemos que definir un tema y un problema central. El tema debe ser relevante y estar conectado con problemas del mundo real, ¿no es cierto? Porque de alguna forma queremos materializar ese proyecto, ¿no? No se va a quedar simplemente en un proyecto, que ya prácticamente vamos a construir un prototipo, ¿no? Entonces, eso también es algo propio de la metodología STEAM, ¿no es cierto? Porque podemos hablar eso es lo que le diferencia, por ejemplo, ¿no es cierto? Entre un proyecto, el aprendizaje basado en proyectos, han debido escuchar el ABP, ¿no es cierto? Que es también otra metodología muy importante. ¿Y cómo se relaciona y en qué se diferencia tal vez de la STEAM? ¿No es cierto? Entonces, STEAM obviamente es algo más circunscrito, por ejemplo, porque todos los proyectos que va a encarar van a tener que ser con estas cuatro áreas, o en estas cinco, mejor dicho: ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Mientras que obviamente el aprendizaje basado en proyectos es mucho más multidisciplinario, ¿no? Puede incluir las ciencias sociales, o sea, es algo un poco más macro, ¿no? Entonces, STEAM es un poco más específico. ¿No? Entonces, tenemos que circunscribirnos cuando utilicemos STEAM, obviamente, a estas áreas y tratar de resolver el problema bajo estas áreas, ¿no es cierto? Entonces, un ejemplo puede ser diseñar un puente capaz de soportar un peso específico utilizando materiales reciclables, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Queremos utilizar materiales reciclables y queremos darle una utilidad. En este caso, queremos diseñar un puente. Entonces hay varios proyectos, ¿no es cierto?, con este tipo eh, de función, podemos decirle de alguna manera, querer crear materiales de construcción a partir de reciclar, ¿no? Entonces ya se ha visto mucho de eso, ¿no? Hay harto, pero es cada vez más interesante también, ¿no? Esos asfaltos, ¿cómo se llama esto? Los bloques, ladrillos de materiales reciclados, hay muchas, ¿no? De botellas incluso se hacen muros, ¿no? Entonces, como el muro, por ejemplo, no es un material portante, o sea que el muro no cumple una función estructural por lo general, sino que más bien es una función de separación de ambientes, entonces obviamente podemos hacer uso, ¿no? De cualquier material, que obviamente una pared, como les digo, no tiene una función estructural. En la mayoría de los casos, habrá casos que sí, pero en la mayoría de los casos, obviamente solo está BIC, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, podemos cambiar eso. Podemos cambiar por un material plástico que tal vez puede ser incluso mejor aislante acústico, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también. Bueno, a ver, vamos a comenzar con una pregunta guía. Tiene que haber una pregunta guía, ¿no? ¿Qué problema vamos a resolver y por qué es importante? Entonces, obviamente nos vamos a centrar en buscar un problema y, ¿no? Entonces, tiene que haber un porqué, ¿no es cierto? Queremos resolver ese problema. Entonces, obviamente, ¿no? Eso va a ser la motivación de la metodología, ¿no es cierto? De esta metodología. Ahora hay algo muy importante. La metodología STEAM se caracteriza por fomentar también mucho lo que es la herramienta del aula invertida. ¿Ustedes saben qué es aula invertida? Tal vez alguien, a ver, vamos a registrar también eso, la participación. ¿Alguien sabe qué es el aula invertida? Cuando trabajamos con STEAM, trabajamos bastante con aula invertida. ¿Alguien quiere participar? ¿En micrófono tal vez? ¿O en el chat? Hola, Buenas buenas noches. noches, Sí. estimado ingeniero. Escuchamos, Edmundo. Sí. Una aula invertida es cuando el estudiante tiene material especialmente de carácter didáctico para estudiar en casa. Puede ser a través de videos o cualquier otro material
que le facilite el aprendizaje en casa y cuando va al aula no va con la mente en blanco, ya tiene algún conocimiento. Ese es el aula invertido, cuando el alumno aprende en casa y lleva conocimiento a la clase. Muchas gracias, Edmundo, nuestro participante, nuestro colega también, ¿no? Entonces, aportando. Es cierto, es muy, muy clara la definición. Tal vez circunscrito a STEM implica material, obviamente. La mayoría del trabajo teórico se hace en la casa, en la metodología STEAM. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a mandar videos, obviamente, tal vez algunas guías, algunas hojas con información, algunas tablas. Y los estudiantes ya tienen que ir, ¿no es cierto? Leyendo, repasando, tratando de comprender, obviamente, todas estas hojas. Obviamente tiene que estar bien claro y el material tiene que estar para todos, tiene que ser accesible para todos. Y lo que se busca con esto es que en el aula sea más práctico, todo sea más práctico. Entonces, como vamos a construir un prototipo, entonces lo importante en nuestro caso es aprovechar las horas de clase abocándonos justamente a eso, ¿no? Desarrollar el prototipo. Pero para eso vamos a necesitar fundamento teórico. Y ese fundamento teórico, obviamente que tiene que ser, no tiene que ser obviamente tan técnico, tiene que estar, nosotros obviamente podemos adaptar obviamente este material que van a leer los estudiantes en parte para que puedan asimilarlo de mejor manera, pero que ya lo hagan en casa. ¿No es cierto? Y entonces esto ayuda mucho porque el estudiante en la casa verá a qué hora, ¿no? Verá la guía, lo que hemos preparado, el documento que tiene que leer, el que tiene que estudiar para venir a la clase, ¿no es cierto? Y aprovechar al máximo. Entonces, tiene beneficios, por ejemplo, ese. Si el estudiante a qué hora, ya verá a qué hora va a leer, todo eso, y vendrá a la clase. Y en la clase va a ser todo un poco más práctico, que eso obviamente llama mucho la atención a nuestros estudiantes y además va a mejorar ese vínculo de estudiante-docente, que a veces en la clase, cuando tenemos una clase teórica, solamente el docente es el que está hablando, ¿no es cierto? El que explica. Y entonces los estudiantes tienen que estar pasivamente escuchando todo aquello y habrá alguna que otra interacción. Pero cuando nosotros vamos a la parte constructiva, es necesario que haya ese diálogo. Y ese diálogo va a poder existir siempre y cuando trabajemos con el aula invertida, ¿no? En el sentido de que nosotros dejemos material disponible a todos los estudiantes y que estos obviamente aprovechen en la casa, ¿no? Es algo muy importante, eso es algo también que a tomar en cuenta de la metodología STEAM. A ver, vamos a ver, hay algunos comentarios también que han hecho. Que los estudiantes enseñen, dice. Mm, una comparación. Ujú. Déjenme un segundito. Aparece un anuncio. Un participante me está solicitando si puedo comenzar la AI compaginación, creo que dice, ¿no? Entonces, tal vez todo lo que se dice seguramente lo quiere resumir. ¿Sí? ¿Alguien ha solicitado eso? Bueno, ya está, Daniel Saloma Cáceres ha parado, dice. Bueno.